¿Cansado de que tu código se ejecute más lento que un caracol? ¿Quieres optimizar tus algoritmos como un profesional? Este video te mostrará los secretos para diseñar e implementar algoritmos que sean tanto eficientes como elegantes. Suscríbete a mi canal, que eso me ayuda, y te hago más videos sobre estos y más temas de programación y tecnología. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los algoritmos eficientes. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has jugado a adivinar un número? Bueno, imagina que estamos jugando a ese juego ahora mismo. Yo estoy pensando en un número entre 1 y 100 y tú tienes que adivinarlo. ¿Cómo lo harías? ¿Empezarías por el 1 y seguirías contando hasta acertar? ¿O tal vez intentarías algo más inteligente, como dividir el rango por la mitad en cada intento? Este simple juego nos muestra dos enfoques diferentes para resolver un problema, uno lineal y otro más eficiente. Y eso, amigos míos, es exactamente de lo que trata la eficiencia algorítmica. Los algoritmos son el corazón de la informática moderna. Son como las recetas que le dicen a nuestras computadoras cómo resolver problemas. Los encontramos en todas partes, desde los motores de búsqueda que usamos a diario hasta los sistemas de diagnóstico médico que salvan vidas. Pero ¿por qué es tan importante la eficiencia? Bueno, imagina que estás cocinando para una fiesta. Tienes dos recetas para hacer la misma tarta. Una tarda 2 horas en hacerse, la otra solo 30 minutos. ¿Cuál elegirías? Probablemente la más rápida, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los algoritmos. Los algoritmos eficientes nos permiten procesar datos más rápidamente, usar menos recursos y manejar conjuntos de datos más grandes. Esto se traduce en aplicaciones más rápidas, dispositivos que consumen menos batería y la capacidad de resolver problemas cada vez más complejos. Ahora, hablemos de los tipos de algoritmos. Tenemos algoritmos de ordenación que organizan datos, algoritmos de búsqueda que encuentran información específica y algoritmos de grafos que resuelven problemas de redes y conexiones. Cada tipo tiene sus propias características y aplicaciones. Para saber qué tan eficiente es un algoritmo, usamos algo que se llama notación Big O. Imagínalo como una forma de medir qué tan rápido o lento puede ser un algoritmo cuando los datos que tiene que procesar crecen. Por ejemplo, si tenemos dos algoritmos y uno es O y el otro es O elevado a la 2, eso significa que el primero hace su trabajo de forma más directa y rápida, mientras que el segundo se va complicando mucho más a medida que hay más datos. Es como si el primero subiera unas escaleras paso a paso y el segundo tuviera que subirlas, pero dando vueltas cada vez más grandes. Cuando los datos son pocos, no se nota mucho, pero con muchos datos, la diferencia se vuelve enorme. Es fascinante ver cómo diferentes algoritmos dentro de la misma categoría pueden tener rendimientos drásticamente diferentes. Por ejemplo, el algoritmo de ordenación por burbuja y el algoritmo de ordenación rápida hacen lo mismo, pero Quicksort es mucho más eficiente para conjuntos de datos grandes. Entonces, ¿cómo diseñamos algoritmos eficientes? Bueno, es un proceso paso a paso. Primero, analizamos el problema en profundidad. Luego, generamos ideas para solucionarlo. Después, desarrollamos un pseudocódigo, que es como un borrador de nuestro algoritmo. Y finalmente, lo implementamos en un lenguaje de programación. La clave está en elegir el algoritmo adecuado para cada problema específico. Tenemos que considerar factores como el tamaño de los datos de entrada, la estructura de datos que estamos usando y el rendimiento que necesitamos. Por ejemplo, si estamos trabajando con una lista pequeña de números, un algoritmo de ordenación simple como el de burbuja podría ser suficiente, pero si estamos manejando millones de registros, necesitaríamos algo más eficiente como Quicksort o Mergesort. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que estamos desarrollando una aplicación de redes sociales y necesitamos implementar una función de búsqueda de amigos. Podríamos usar un algoritmo de búsqueda lineal que revisaría cada nombre en la lista uno por uno, pero si tenemos millones de usuarios, esto sería muy lento. En su lugar, podríamos implementar un algoritmo de búsqueda binaria que divide la lista por la mitad en cada paso. Esto sería mucho más rápido, especialmente para listas grandes. Aquí tienes un ejemplo de cómo se vería en Python. Imagina que tienes una lista ordenada de números y estás buscando un número específico dentro de ella. En lugar de revisar uno por uno, este algoritmo de búsqueda binaria es como un detective eficiente en cada paso. Divide la lista por la mitad y decide si debe buscar en la mitad izquierda o en la derecha, descartando automáticamente la mitad que no le sirve. Primero establece dos extremos en el inicio y el final de la lista, luego calcula el punto medio. Si el número en el medio es justo el que estás buscando, bingo, devuelve su posición. Si no, verifica si el número objetivo es más grande o menor que el del medio. Si es más grande, significa que debe buscar en la mitad derecha, así que mueve el límite izquierdo. Si es menor, busca en la mitad izquierda moviendo el límite derecho.
Este proceso se repite hasta que encuentra el número o hasta que ya no hay más mitades que dividir. Si no lo encuentra, devuelve -1, como diciendo, aquí no está. Este algoritmo es mucho más eficiente que una búsqueda lineal, especialmente para listas grandes. Ahora bien, implementar algoritmos eficientes no es solo cuestión de elegir el correcto. También tenemos que considerar cómo lo implementamos. Factores como la gestión de la memoria, las estructuras de datos que utilizamos y las técnicas de caché pueden tener un gran impacto en el rendimiento. Por ejemplo, usar la estructura de datos adecuada puede marcar una gran diferencia. Si necesitamos buscar elementos frecuentemente, un conjunto o un diccionario podrían ser más eficientes que una lista. También podemos optimizar algoritmos existentes. Algunas estrategias incluyen usar valores precomputados, eliminar cálculos redundantes y utilizar procesamiento paralelo cuando sea posible. Estas optimizaciones pueden tener un impacto significativo en aplicaciones del mundo real. Imagina una aplicación de mapas que calcula la ruta más corta entre dos puntos. Un algoritmo optimizado podría reducir el tiempo de cálculo de segundos a milisegundos, proporcionando una experiencia de usuario mucho más fluida. Y hablando del futuro, no podemos ignorar el papel de la inteligencia artificial en la evolución de los algoritmos, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Están abriendo nuevas posibilidades para resolver problemas complejos de maneras que antes eran inimaginables. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje profundo están revolucionando campos como la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Están permitiendo a los vehículos autónomos ver y entender su entorno, y a los asistentes virtuales comprender y responder al lenguaje humano de manera más natural. Además, se están desarrollando nuevos algoritmos y técnicas de optimización para abordar problemas complejos en áreas como el descubrimiento de fármacos y el modelado climático. Estos avances tienen el potencial de acelerar la investigación científica y ayudarnos a enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Para terminar esta idea, el diseño e implementación de algoritmos eficientes es un arte y una ciencia. Requiere una comprensión profunda del problema, creatividad en la solución y habilidad en la implementación. Pero el esfuerzo vale la pena. Los algoritmos eficientes no solo hacen que nuestro código se ejecute más rápido, sino que también nos permiten resolver problemas más grandes y complejos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un problema de programación, recuerda, la elección y la implementación de tu algoritmo pueden marcar la diferencia entre un programa que se arrastra como un caracol y uno que vuela como un cohete. Te animo a que explores más sobre algoritmos, que experimentes con diferentes enfoques y que contribuyas al avance de este fascinante campo. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo gran avance en algoritmos venga de ti. Y recuerda, en el mundo de los algoritmos, la eficiencia no es solo una opción, es una necesidad. Así que sigue practicando, sigue optimizando y nunca dejes de buscar formas de hacer que tu código sea más rápido y eficiente. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre programación y algoritmos. Hasta la próxima.